Saludos, mi nombre es Luis Miguel Cerritos López de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, de la licenciatura en Derecho. El módulo que estoy cursando actualmente es Juicio de Amparo 2 y estamos en el reto 6 que lleva como título Litigio Estratégico. Mi número de matrícula es 190-134-82 y la fecha de elaboración del presente es 30 de enero del 2022. Introducción. El presente video se basará en el tema litigio estratégico y acceso a la información. Para un mejor entendimiento del tema, mencionaré la definición que a mi gusto particular mejor engloba lo conducente al litigio estratégico, para posteriormente realizar una breve reseña de su aplicación en México y en el apartado de desarrollo del presente video argumentar las respuestas a los planteamientos que solicita el reto. Y como parte final se mencionará una conclusión personal de lo aprendido. La definición de litigio estratégico, según el autor Correa Montoya, es un proceso de intervención social y complejo, dinámico que, desde la interacción de disciplinas como el trabajo social, la psicología, el derecho, la ciencia política, la comunicación, entre otras, se constituye en una herramienta a través de la cual las comunidades acompañadas por grupos de diversas índoles, que pueden ser universitarios, sociedad civil, comunitarios, colectivos o plataformas, pretenden un cambio en sus situaciones actuales que consideran problemáticas y para tales efectos diseñan, proyectan y ejecutan acciones tendientes a motivar ese cambio desde un grupo importante y considerable de áreas del conocimiento sobre varios niveles sociales y de opinión pública. En cuestión de sus objetivos de litigio estratégico, la autora Marta Villarreal sostiene que la intervención litigiosa estratégica es pertinente en las siguientes situaciones. Cuando las buenas leyes son letra muerta, esto es, cuando el sistema jurídico contiene normas o derechos que consideramos buenos para el interés público, pero que desafortunadamente no son practicados, al grado que en la vida diaria se actúa como si no existiera el derecho, o lo peor, en contra del mismo derecho. Otro caso es cuando la aplicación del derecho, ya sea por parte de las autoridades o incluso por los propios tribunales, es incierta, impredecible, cuando es imposible conocer con certeza la forma de su aplicación. En este caso, el litigio estratégico buscará elevar el grado de seguridad jurídica, eliminar la arbitrariedad y establecer o fijar criterios de interpretación que, además de hacer previsible la respuesta, sean más favorables al interés público. Otro caso es cuando existen restricciones legales por el ejercicio de los derechos humanos, esto es cuando las limitaciones al derecho están estructuralmente inmersas en él mismo, cuando la fuente de la violación a los derechos humanos es la propia ley. Hablando en la aplicación en México, principalmente esta se ve reflejada en el ámbito de los derechos humanos, que se emplea como búsqueda y promoción del cambio social mediante la adopción, impulso, creación o modificación de políticas públicas en la materia, cuyos resultados traduzcan en convertir en legal una decisión política pública ya asumida por el Estado, ejecutar una ley o una norma administrativa que fija obligaciones jurídicas en materia social, fijar un marco dentro del cual la Administración debe diseñar e implementar acciones concretas y monitorear su ejecución, determinar una conducta a seguir o, en ciertos casos, meramente declarar el Estado en mora respecto de una obligación sin imponer remedio procesal a una medida de ejecución determinada. En este sentido, es mucho lo que se puede lograr con el litigio estratégico: modificación de la legislación nacional, la definición de criterios jurisprudenciales, la determinación de políticas públicas o, en un sentido amplio, la generación de una cultura en derechos humanos como insumo en la construcción de un Estado de Derecho. Desarrollo. En este apartado se argumentará jurídicamente los planteamientos especificados en el reto, que son los siguientes. Planteamiento 1. ¿Cuál es la relación del derecho de acceso a la información con el litigio estratégico? El mismo derecho a la información se visualiza como un instrumento para llevar a cabo acciones de protección de otros derechos humanos. Se utiliza el derecho de acceso a la información como una herramienta de apoyo para la investigación, difusión de los derechos humanos, diseño de estrategias, cabildeo y en especial para el litigio estratégico, en el entendido de que el derecho al acceso a la información garantiza conocer aquella información generada, recibida o conservada por las instituciones del Estado, de acuerdo al artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicha información puede ser de gran utilidad para la toma de decisiones relacionadas con el conocimiento, ejercicio y exigencia de otros derechos. El derecho de acceso a la información se encuentra estrechamente vinculado con otros derechos, ya que antes de poder ejercitar cualquiera de estos, se debe de contar con la información necesaria para hacerlo. El requerimiento número 2. Identifica un caso práctico en el que se haya hecho uso del litigio estratégico y del acceso a la información.
Como ya se había hecho referencia, el derecho humano a la información como herramienta que coadyuva en la preparación inicial de los futuros litigios estratégicos encaminados a la defensa de otros derechos vulnerables. Para ejemplificar lo mencionado, presentamos el siguiente caso. El caso práctico es de la Asociación Civil Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que se identifica con las siglas IDEAS. Es un comunicado de prensa fichado el 31 de enero de 2019 que lleva como título: Juez de amparo determina que fracción del reglamento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o CNDH, vulnera el derecho de acceso a la información de las víctimas. Y nos dice: el artículo 78 del reglamento interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos restringe a las víctimas el acceso a los expedientes de queja. En la resolución del juicio de amparo se ordena a la segunda visitaduría general de la CNDH permitir el acceso a la información. Al resolver que el artículo 78 del reglamento interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es violatorio de los derechos humanos por restringir el acceso a la información, el Poder Judicial Federal ordenó a la CNDH garantizar el acceso a las víctimas de copia de sus expedientes de quejas. IDEAS, en representación de una víctima de graves violaciones a derechos humanos, solicitó el acceso a su expediente de queja, el cual se integra en la segunda visitaduría de la CNDH. Dicha solicitud fue negada por la comisión, argumentando que al no haber concluido el trámite de queja no podría integrar la documentación solicitada. El artículo 78 citado, segundo párrafo, fracción primera del reglamento interno de la CNDH, señala: cuando se solicita el acceso a copias de información que obre dentro de los expedientes tramitados ante la CNDH por una persona con calidad de quejoso o agraviada en dicho expediente, solo se podrá dar acceso a dicha información previo acuerdo suscrito por el visitador general, siempre y cuando el trámite del expediente se encuentre concluido. Al considerar que la respuesta dada por la CNDH era inconstitucional, IDEAS, en representación de la víctima, interpuso un juicio de amparo. En consecuencia, el Poder Judicial de la Federación resolvió que el referido artículo es violatorio de los derechos fundamentales, ya que no se justifica la restricción al acceso a la información. El Poder Judicial Federal señaló que dicho artículo no argumenta cuáles son las razones de interés público que autoricen para reservar la información de un expediente de queja mientras ésta se encuentra en trámite. La resolución destaca la desproporcionalidad de dicho artículo, que incluso restringe el acceso a la información a la propia parte agraviada de la violación de derechos humanos, cuya vida privada y datos personales también pudieran encontrarse en el expediente de queja. En la sentencia se ordena a la segunda visitaduría general de la CNDH dejar sin efecto el oficio donde se negaba a dar acceso a la información a la peticionaria y resolver la solicitud sin condicionar a que el expediente se encuentre concluido. La CNDH impugnó dicha sentencia argumentando que era excesiva e infundada, pero la resolución fue confirmada por el 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa, reiterando así la obligación de la CNDH de dar acceso al expediente que se integra por la indagación de graves violaciones a los derechos humanos. Conclusión: el litigio estratégico explicado en el ambiente de los derechos humanos es de notoria aplicación en México en tiempos recientes. Desde la reforma en materia de derechos humanos del año 2011 en nuestro país, se perciben nuevas formas y herramientas jurídicas que abonan a la protección y tutela de los derechos humanos de los ciudadanos. En sí, el litigio estratégico se muestra como una herramienta que propicia el cambio estructural dentro del sistema jurídico, corrigiendo fallas que propician una violación sistematizada de derechos humanos. La principal diferencia que existe entre el litigio estratégico y el litigio común, por decirlo de esa forma, es que en el primero el acompañamiento a la víctima, además de ser de orden legal, es también el orden mediático, político, psicosocial, generalmente apoyado por grupos organizados de la sociedad civil o gubernamentales. Se buscan casos emblemáticos para su aplicación, que estos casos ejemplifiquen violaciones que son parte de un mismo contexto de consumación cíclica y por sí solos pueden evidenciar las fallas del sistema. Este sería el punto de partida para posteriormente corregir las mismas fallas.